Acorde a un histórico del fútbol español, por el banquillo del Real Betis Balompié han pasado buen número de entrenadores, tanto nacionales como extranjeros. La nave verdiblanca ha estado dirigida por hombres de consabido prestigio en el concierto internacional, que con su experiencia han intentado, con mayor o menor suerte, conducir al Betis al puesto que se merece. De la relevante lista de técnicos sobresalen dos nombres: Patricio O'Connell y Rafael Iriondo, por haber llevado al Betis a la conquista de sus dos grandes títulos, la Liga en la temporada 34-35 y la Copa del 77. Alto, de pelo entrecano, mentón agresivo y perfil romano, Mr. O'Connell es historia y leyenda del equipo verdiblanco al que hizo campeón de Liga de Primera División. El beticismo le tiene enmarcado en el mejor rincón de sus recuerdos debido a la herencia que dejó. Con su peculiar jersey de lana, Mr. O'Connell, aunque apenas hablaba castellano, supo transmitir sus conocimientos a un colectivo que tocó techo en la temporada 34-35, en la que proporcionó al Betis su hasta ahora único título liguero. José María de la Concha recuerda el carácter del irlandés. Este fue el que me quitó a mí de fumar. Yo fumaba y como entonces el equipo grande no tenía nada más que 16 o 17 futbolistas, pues íbamos a jugar no los mejores quizás, pero sí los más, los que éramos más amigos, ¿no? Y yo iba algunos jueves a los partidos, eso que se hace los jueves, ¿no? Y un día pues me salieron las cosas muy bien y estaba yo en el campo patronato, que tenía unos palquitos de madera, estaba allí sentado fumándome mi cigarro, y salió el mister y dice: José Mari, ¿usted fuma? Digo: mire, mister. Y eché 2 caños de humo por la nariz y dice: no venga más. Y me tuvo 2 meses sin ir, vamos, yo me lloraba y todo yo por ahí, ¿no? El otro título que alumbra las vitrinas del club es la primera Copa del Rey. Pasados 40 años de la gesta liguera, el Betis alcanzó otro éxito sonado con Rafael Iriondo al frente del equipo. El entrenador vasco, en su época de jugador, formó parte de una delantera que permanecerá escrita con letras de oro en la historia. Hombre delgado y de pocas palabras, dotó al Betis de un particular estilo de juego. Pues a mí siempre me ha gustado que el equipo jugase un fútbol alegre, atacante, y en eso se desarrollaba en un fútbol muy bonito y aparte que daba buenos resultados. Aquella mágica noche del 25 de junio de 1977, Rafa Iriondo se enfrentó al equipo al que había pertenecido como jugador y entrenador, el Athletic de Bilbao. En la final de Copa más emocionante que se ha vivido, el Betis se impuso por penaltis. Fue la consagración del trabajo de Iriondo con una de las plantillas más valiosas que ha tenido el cuadro de Heliópolis. Yo me acuerdo de que cuando íbamos para el campo de Bilbao vinieron miles y miles y miles. Íbamos en el autobús y la gente nos hacía así, nos hacía como que nosotros decíamos: bueno, pues ya veremos, después allí veremos. Yo hacía con la mano allí. Y resulta que allí pues, tuvimos la suerte de ganar la tanda de penaltis. Fue un partido pues muy disputado, muy igualado, y la tanda de penaltis tuvimos la suerte de salir adelante. Sin embargo, debido a la combinación de alegrías y tristezas que persigue al Betis, el técnico vasco conoció también el sinsabor del descenso justo un año después de la hazaña copera. Pero bajamos a segunda división injustamente porque nosotros no merecíamos eso. Creo que fue con una puntuación como nunca se ha dado en el fútbol, no sé si eran con 2 negativos, con 3 negativos, como bajamos. Iriondo retornó al Betis en la temporada 81-82. Se recurrió a la experiencia del veterano entrenador para suplir a Luis Aragonés, que sufrió una inoportuna artrosis cervical en plena pretemporada. La junta directiva confió de nuevo en Iriondo, pero nunca segundas partes fueron buenas, y así el hombre que había alcanzado la gloria con el Betis dejó su puesto antes de finalizar la temporada. Antes de Patricio O'Connell, el Betis fue guiado en los albores de su biografía por Mr. Bray, César Reyes, Juan Armet Quinqué, Emilio Sempere y Mr. Slade. Ellos precedieron al entrenador por excelencia del Real Betis. Dirigieron al equipo en tiempos en los que el Betis se apuntó la Copa Spencer y la de Andalucía, como preludio a la recordada Liga. Andrés Aranda en varias etapas. Baragaño, Gómez, Pedro Solé, Peral y Quirante
ocuparon el banquillo bético en la década de los 40, en cuyos inicios Mr. O'Connell volvió a realizar una extraordinaria labor al devolver al equipo a primera. De la anterior lista de nombres con diferentes logros y fracasos, Andrés Aranda ocupa un lugar de privilegio porque nació y murió bético. Al igual que los toreros que si pudieran elegir su propia muerte pedirían hacerlo en el ruedo, el carismático jugador y entrenador falleció en una concentración en Aracena cuando entrenaba al equipo del año 65. El masajista Vicente Montiel fue testigo de la tragedia. Y la noche que llegamos a Aracena, que hace mucho frío, fue cuando murió Andrés Aranda. Bueno, se murió en mis brazos, ¿no? Cuando me llamaron, pues lo vieron por la ventana abierta, con el frío que hacía enorme, me avisó el dueño del hotel, me fui a la habitación y cuando fui, pues el hombre estaba agonizando. Prácticamente lo eché en la cama. Me acuerdo que me preguntó el dueño del hotel, dice, llama al médico, digo, llamo a Santa Hercula. En tiempos en los que el Betis deambulaba por la segunda y el Pozo de la tercera, el calvario era soportado gracias a la enorme entrega tanto del banquillo y del césped como del palco y la grada. Olivares, otra vez Gómez, Sabino Barinaga, Pepe Varela e Iturraspe precedieron a Antonio Barrios, verdadero artífice de la resurrección del equipo. Barrios, de carácter duro y enorme sabiduría futbolística, cogió al Betis en segunda y lo situó en primera ya con Benito Villamarín en la cúpula presidencial. Villamarín contrató al técnico vasco y a una serie de fenomenales jugadores que forjaron una potente plantilla. Posteriormente, Antonio Barrios sería el guía de dos nuevos ascensos, en los años 67 y 69. Luis del Sol era la figura de aquel bloque modelado por Barrios en su primera etapa verdiblanca. Antonio Barrios era un hombre que tenía un carácter un poco raro, pero a mí parece ser que me apreciaba mucho. Y bueno, fue el hombre porque yo salí jugando de extremo, ¿no? Pero yo nunca había jugado de extremo, esa es la realidad. Eso pasa que en aquella época pues le faltaría un jugador en esa demarcación y me puso de extremo. Pero fue inteligente y se dio cuenta de que me podía sacar mucho más partido jugando en otra posición, ¿no? Y entonces posiblemente fueron de los primeros extremos que se retrasaron. Y entonces cuando me vio las características mías, pues me dio libertad de movimiento. Entonces pues yo no era un jugador que me limitaba a jugar en una zona, sino que por mis características pues me desplazaba al centro del campo, a la izquierda, a la derecha, si había que dar una mano atrás pues la daba. Y entonces me sacó muchísimo provecho y para el equipo creo que fue fundamental, ¿no? De finales de los 50 a principios de los 70 trabajaron con el Betis hombres como Seguer, Enrique Fernández, Fernando Tauzic, Ernesto Pons, Domingo Balmaña, Luis Son, Rosendo Hernández, Martín Francisco, Luis Belló, César Rodríguez, Santiago Tejera, Miguel González y Esteban Areta. En aquel intervalo el Betis se mantuvo casi siempre en la élite, aun cuando muchos pensaban que no recobraría el pulso tras la época negra. Esteban Areta, acabada su carrera como futbolista, siguió trabajando por el club. He sido de todo. Segundo después de muchísimos entrenadores, desde Rafa Iriondo, desde Ferenc Sousa y así sucesivamente. Y verdaderamente pues estaba muy contento porque hacía dos labores, tenía la labor del segundo entrenador y también tenía la labor del equipo de tercera división, que ahí es donde era la cantera. Salían chicos muy jóvenes de 15, 16 años que venían a mis manos y es cuando yo deseaba formarles. Y todo mi ideal era formar hombres, no futbolistas, yo formaba hombres, que es lo que interesa.